El cielo del este ardía. No era solo fuego. Era desesperación, caos, fragmentos de metal y sueños ardiendo antes de tocar tierra. Durante los primeros días de la Operación Barbarroja, cuando la Luftwaffe se lanzó como un depredador voraz sobre el corazón de la Unión Soviética, los cazas soviéticos no solo fueron superados, fueron humillados. Lo que para los pilotos alemanes eran blancos estáticos, lentos y mal entrenados, para los soviéticos se convirtió en una masacre aérea. Miles de aviones fueron destruidos antes de despegar, en hangares improvisados o incluso en campos de cultivo habilitados como pistas. La Unión Soviética comprendió en esos días que no solo estaba perdiendo una guerra, estaba perdiendo el derecho a luchar en el cielo. Cada piloto soviético sabía que su vida valía menos que el combustible que cargaba. El miedo a volar era más fuerte que el miedo al enemigo. Los aviones eran pesados, toscos, difíciles de controlar. La mayoría de los Laje-G3, los predecesores del La-7, eran tan odiados por sus propios pilotos que los apodaban, con amargo sarcasmo, la tabla voladora. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, una figura casi invisible trabajaba entre las sombras, Semyon Lavochkin. Despreciado por algunos, olvidado por otros, Lavochkin no era ni un genio mediático ni un líder carismático. Pero tenía algo más importante, una necesidad casi enfermiza de redención. Había fracasado, lo sabía, y no iba a permitir que su legado se redujera a una pila de maderas humeantes. Con recursos limitados, presión política y la constante amenaza de ser reemplazado, Lavochkin reunió a un pequeño grupo de ingenieros y comenzó a trabajar en un rediseño radical. No se trataba solo de mejorar un avión. Era una cuestión de honor, de supervivencia, de orgullo nacional, pero lo que nadie esperaba era que aquel avión olvidado en un rincón del hangar, con componentes reciclados y fuselaje de madera, pronto se convertiría en el terror de los cielos. El Lavochkin La-7 nació como un susurro, pero moriría como un rugido. Y sin embargo, si fue tan bueno como dicen, ¿por qué el mundo lo olvidó? ¿Por qué nunca aparece en la lista de los grandes? ¿Qué secretos se ocultaron tras su silueta afilada? Algunos pilotos juraron que con el La-7 pudieron mirar de frente a un Focke-Wulf 190 y derribarlo en pleno giro cerrado. Otros dicen que los informes fueron inflados, que el avión tenía defectos graves, que fue un producto más de la propaganda soviética. Pero la verdad está en los detalles, en cada remache, en cada cifra de rendimiento, en cada historia de los que sí lo pilotaron. Esta es una historia de redención, de diseño forzado por la urgencia, de hombres que no podían fallar. Y aún así, lo hicieron volar. Tal vez este avión no fue para todos. Tal vez no esté hecho para ti. Después de todo, no todos están dispuestos a entender que la victoria a veces llega desde el barro, no desde la gloria. Pero si te quedas, si escuchas, podrías descubrir el arma secreta que nadie vio venir. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Las sirenas no daban abasto. En los primeros minutos del amanecer, los cielos sobre Bielorrusia, Ucrania y el Báltico retumbaban con el eco inconfundible de los motores Daimler-Benz del Messerschmitt Bf 109. Miles de ellos, acompañados de los bombardeos en picado de los Stuka, sobre todo, de una confianza brutal, la de saberse dueños del aire. El 22 de junio de 1941, comenzó la mayor invasión terrestre de la historia, la Operación Barbarroja. Pero su primer acto no fue en tierra, fue en el cielo. Las fuerzas aéreas soviéticas, entonces compuestas en gran parte por cazas Polikarpov enero del 16 y 153, modelos obsoletos de la década de 1930, fueron devastadas en cuestión de horas. Más de 1,200 aviones soviéticos fueron destruidos en tierra en las primeras 24 horas. Muchos ni siquiera llegaron a despegar. Otros explotaron al intentar una maniobra evasiva desesperada en pistas llenas de cráteres. Los pilotos, apenas entrenados, se enfrentaban a enemigos que ya habían pulido su técnica en la Guerra Civil Española, en Francia y en los cielos de Inglaterra.
La cúpula soviética lo sabía. Esa guerra no se ganaría con ideología. Harían falta aviones. Muchos, pero sobre todo, aviones que pudieran sobrevivir más de un minuto en combate real. Fue en ese contexto que el gobierno soviético aprobó la fabricación masiva del Lavochkin Gorbunov Budkov LaGG-3. El avión, teóricamente moderno, usaba madera laminada por escasez de metales y contaba con un motor Klimovm 105 de 1,050 HP. Sobre el papel, parecía adecuado, pero la realidad fue brutal. Pesado, submotorizado, con una trepada patética y una respuesta de control torpe. El LaGG-3 fue tan impopular entre sus propios pilotos que le dieron el apodo de Lakirovanny Garantirovanny Grob, es decir, ataúd barnizado garantizado. Cada despegue era una sentencia de muerte. Muchos pilotos preferían volar en biplanos anticuados antes que confiar su vida a ese bloque de madera. Lo que debía ser la solución se convirtió en un chiste cruel entre los escuadrones. Pero mientras unos se reían, otros trabajaban en silencio para cambiar el destino de su país. Semyon Lavochkin, uno de los diseñadores originales del LaGG-3, lo entendió mejor que nadie. Si no presentaba un reemplazo rápido, efectivo y confiable, su carrera, y tal vez su vida, estarían acabadas. En una URSS dirigida por Stalin, donde el fracaso se castigaba con el exilio o la ejecución, no había margen para errores. Lavochkin tomó una decisión arriesgada: comenzar a trabajar en secreto en una versión completamente mejorada de su avión, aún sin tener la aprobación formal del alto mando. Eliminó el trío de diseño original, conservando solo a su equipo más cercano. Rediseñó el fuselaje, optimizó la aerodinámica y, lo más importante, buscó un nuevo motor, el radial Shvetsov AS-82. Ese motor, derivado del Wright R1820 Cyclone estadounidense, ofrecía 1,850 HP con inyección directa de combustible, refrigeración por aire y un desempeño notable a media y baja altitud. El nuevo diseño, conocido primero como la 5, fue la base de lo que más tarde se convertiría en el La-7. Pero aún quedaba camino por recorrer. La evolución al La-7 no fue una simple mejora incremental. Fue una transformación total. El fuselaje fue refinado con aleaciones ligeras combinadas con madera contrachapada delta impregnada con resina fenólica. Los carenados del motor fueron ajustados para reducir el arrastre. Se incorporaron sistemas de sobrealimentación y el tren de aterrizaje fue reforzado para soportar maniobras más violentas. Se rediseñaron las alas con una estructura más rígida y se optimizó el flujo del aire en las tomas del motor. Para algunos ingenieros, este proyecto era un disparate técnico sin garantías de éxito. Para Lavochkin, era la última carta sobre la mesa. Y fue ahí, en medio de esa tensión, que el primer prototipo del La-7 se alzó en vuelo en 1944. Los resultados fueron sorprendentes. El La-7 alcanzó velocidades máximas de 661 km por hora, 411 millas por hora, a una altitud de 6,000 metros, con una tasa de ascenso de 1,180 m/diagonal-min y una trepada a 5,000 metros en menos de 5 minutos. Tenía un alcance de combate de 635 kilómetros y una altitud máxima operativa de 10,500 metros. Montaba dos cañones SHV-AK de 20 milímetros. Algunas versiones especiales montaban 3, integrados en el morro, lo que permitía un impacto directo sin necesidad de convergencia de fuego como en los cazas con armamento en las alas. Pero más allá de los números, lo que más sorprendía era su capacidad para virar bruscamente sin perder estabilidad, su aceleración desde velocidades bajas y su control preciso en combates cerrados. Todo aquello que el LaGG-3 había sido incapaz de ofrecer, el La-7 lo traía con soltura. Los pilotos lo notaron de inmediato. Por primera vez sentí que volaba un avión que respondía antes de que yo pensara el movimiento, diría años después el soviético Ivan Kozedub, quien voló un La-7 modificado durante la fase final de la guerra. Kozedub no solo sobrevivió, sino que acumuló 62 victorias confirmadas, siendo el máximo as aliado de la Segunda Guerra Mundial. Su La-7 personal tenía escrito por Stalin en el fuselaje, y fue uno de los pocos aviones que logró derribar incluso un Me-262, el primer caza a reacción alemán. Pero claro, si todo esto es cierto, si este avión era tan bueno,
¿Por qué no está en los museos como el Mustang o el Spitfire? ¿Por qué Occidente casi no lo menciona? ¿Por qué quedó sepultado en el silencio soviético tras la guerra? Existe una posibilidad real de que lo que hoy sabemos del La-7 esté incompleto. Quizás su historia fue moldeada por la política, no por la verdad. Pero claro, si eso es cierto, podríamos estar a punto de descubrir que la gloria o el olvido no dependen del rendimiento, sino de quién escribe los libros. Y en ese caso, tenemos que seguir escarbando. En los pasillos helados del Ministerio de Industria Aeronáutica soviético, el nombre Lavochkin ya no inspiraba respeto, inspiraba dudas. El fracaso del LAGG-3 aún pesaba como un yunque sobre su reputación. Era una carga pública, pero también personal. Mientras otros diseñadores como Yakovlev gozaban del favor del Politburó, Semyon Lavochkin parecía caminar sobre un hilo invisible entre la rehabilitación y el destierro. Y es que, en la Unión Soviética, el margen de error para un diseñador era delgado como una cuchilla. El Estado podía levantar héroes con la misma rapidez con que los desaparecía. Lavochkin lo sabía. Y también sabía que no podía esperar a que alguien viniera a salvarlo. Por eso, cuando propuso transformar el A-5, un caza que ya había mejorado parcialmente la imagen de su oficina, en algo radicalmente más avanzado, muchos en el comité lo miraron con escepticismo. Otro rediseño, otro experimento, otro riesgo en medio de una guerra. Pero Lavochkin no pidió permiso. Pidió resultados. En un gesto tan temerario como visionario, reubicó su equipo en una vieja fábrica en Moscú. Allí, en hangares mal iluminados y con herramientas desgastadas, comenzó el rediseño más audaz de su carrera. No se trataba simplemente de modificar un avión. Lavochkin y su equipo buscaban reinventar lo que significaba un caza soviético moderno, sin saber si tendrían los recursos para terminarlo. La premisa era clara: hacer que el nuevo avión pudiera competir, y en algunos escenarios, superar a los cazas más temidos de la Luftwaffe, especialmente al Focke-Wulf FW-190A8, que en ese momento dominaba el cielo oriental con su armamento devastador, su resistencia estructural y su superioridad a baja altitud. Y para lograrlo, Lavochkin apostó por una combinación de decisiones radicales. Primero, el corazón del nuevo diseño, el motor radial Svetsov AS82FN. Con sus 14 cilindros en doble estrella y una capacidad de 41,2 litros, este monstruo podía generar 1,850 caballos de fuerza y hasta 2,000 con inyección de combustible y mezcla enriquecida. A diferencia de los motores en línea como el DB605 alemán o el Klimov soviético, el AS82 no requería radiadores de refrigeración líquida, lo que reducía los puntos vulnerables al fuego enemigo. Además, funcionaba mejor en condiciones de frío extremo, lo cual era crucial en el frente oriental. El problema era la integración. La versión anterior del A-5 ya usaba este motor, pero con limitaciones de peso y problemas de flujo de aire. Para el A-7, Lavochkin rediseñó el fuselaje desde el núcleo, redondeó las entradas de aire, aligeró la estructura interna reemplazando partes de madera con aleaciones de duraluminio, y redistribuyó los conductos para mejorar la refrigeración durante ascensos agresivos. El tren de aterrizaje fue reforzado con puntales más gruesos y amortiguadores de compresión directa, capaces de absorber el impacto de aterrizajes de emergencia en pistas de barro o nieve. El sistema de control de alerones fue ajustado para responder con mayor sensibilidad a bajas velocidades, permitiendo al piloto virar con una rapidez que tomaba por sorpresa a los pilotos alemanes acostumbrados a una respuesta más rígida en sus propios cazas. Además, se incorporaron frenos de aire automáticos que se desplegaban en picado, evitando el sobrecalentamiento del motor al reducir abruptamente la velocidad en persecuciones verticales. El morro del avión fue alargado ligeramente para equilibrar el centro de gravedad, lo que ayudó a que el avión no perdiera sustentación en maniobras cerradas. A nivel de armamento, Lavochkin tomó otra decisión polémica. En lugar de cargar el avión con múltiples ametralladoras ligeras, como hacían los cazas Yak o incluso los Mustangs estadounidenses, el A-7 fue equipado con dos cañones SHV-AK de 20 mm directamente en el morro, sincronizados con la hélice. Esta disposición permitía una descarga directa, brutal y precisa, que podía desintegrar un bombardero medio con un solo impacto certero. Su desventaja:
Menor cadencia de fuego. Su ventaja: letalidad pura y sin necesidad de convergencia en el combate cercano. En las primeras pruebas de vuelo realizadas en Moscú y Tusino en enero de 1944, los resultados sorprendieron incluso a los escépticos del comité. El nuevo diseño del La-7 tenía un coeficiente de arrastre significativamente menor al del La-5, aceleraba más rápido en nivel horizontal y trepaba con mayor agilidad a altitudes operacionales de entre 3,000 y 6,000 metros, justo donde se libraban los combates más frecuentes contra la Luftwaffe. Incluso el piloto de pruebas Alexei Nikisin, conocido por ser despiadado en sus evaluaciones, escribió en su informe: el avión responde como si leyera el pensamiento. En combate cerrado, girando sobre su eje, podría mantenerse a la cola de un FW-190 sin perder energía. Es el primer caza soviético que me hace sentir confianza desde el despegue. Y sin embargo, no todo era perfecto. Las primeras unidades producidas en masa presentaron un problema inesperado: infiltración de gases del motor en la cabina. Algunos pilotos reportaron mareos, visión borrosa y dolor de cabeza tras misiones prolongadas. La causa fue localizada en un defecto de sellado en los conductos del sistema de escape. El equipo de Lavochkin tuvo que rediseñar, una vez más, el aislamiento de cabina e implementar una válvula de presión para expulsar los gases acumulados. A pesar de estos problemas iniciales, el avión fue aprobado para producción acelerada. No había tiempo que perder. Los cielos sobre Prusia Oriental, Polonia y Hungría se convertirían en los próximos campos de batalla, y la URSS necesitaba desesperadamente un avión que no solo pudiera resistir, sino imponerse. Claro, también existía la posibilidad de que el La-7 llegara tarde, que no alcanzara a demostrar su valor antes de que la guerra terminara, que fuera recordado como un esfuerzo fallido por llegar al clímax del conflicto con un arma tardía. Pero si funcionaba, si podía derribar los FW-190 en duelo directo, entonces Lavochkin no solo se redimiría, podría reescribir la historia aérea soviética en el último capítulo de la guerra. Y con cada unidad que salía de la fábrica, la URSS apostaba a que eso sucediera. En la guerra, nada es más peligroso que ser invisible para tus propios aliados. Y durante los primeros meses de vida del Lavochkin La-7, eso fue exactamente lo que ocurrió. Mientras los diseñadores soviéticos competían ferozmente por recursos, atención y validación del Kremlin, el La-7 apenas era mencionado en los informes oficiales. La fama la acaparaban los Yakovlev, especialmente el Yak-3 y el Yak-9, que, con el respaldo político del propio Stalin, dominaban los canales de producción y propaganda. Para muchos dentro del ministerio, el La-7 era una nota al pie, un experimento marginal, un intento más de Lavochkin por lavar su nombre tras el desastre del La-GG-3. Pero la realidad en el campo de batalla empezaba a contar otra historia. Durante las primeras entregas del La-7 al 176º Regimiento de Cazas de la Guardia, los pilotos, hombres endurecidos por años de combate real, no técnicos de escritorio, comenzaron a notar algo que no estaba en los papeles. El avión respondía con una suavidad inesperada. Su aceleración en vuelo nivelado superaba la del Yak-9 a media altitud. En trepadas verticales, mantenía energía por más tiempo. Y en giros cerrados, su control era más fino, más estable, como si no estuviera hecho con madera contrachapada, sino con la misma precisión industrial que los cazas alemanes. Uno de los primeros informes de combate fue firmado por el mayor Boris Belyaev en agosto de 1944. En él, describía un duelo con dos Focke-Wulf FW-190 cerca de Kaunas, Lituania. Entramos en combate girado. Uno de los FW-190 se colocó a mi cola, pero el La-7 trepó como un pájaro en celo. Me desplacé sobre el con medio tonel y descendí sobre su cabeza. Le disparé una ráfaga directa. El avión explotó. El otro huyó. No creo que hubiéramos sobrevivido en Yaks. Este tipo de testimonios comenzaron a repetirse. Al principio, los altos mandos dudaban. ¿Cómo podía un avión tan poco promovido dar resultados tan espectaculares? ¿Estaban exagerando los pilotos? ¿O era posible que, sin saberlo, hubieran topado con una joya que la burocracia no había querido ver? En apenas 3 meses, la percepción cambió.
Los comandantes en el frente occidental comenzaron a exigir más unidades del La-7. Algunas divisiones solicitaban reemplazar por completo sus flotas de Yak y La-5. Era una demanda explosiva. El propio Politburó tuvo que reevaluar sus prioridades logísticas para redirigir materiales, herramientas y operarios a las fábricas que producían el La-7. Pero el obstáculo más grave no era político. Era físico. La capacidad de producción era limitada y el avión, aunque extraordinario, tenía un talón de Aquiles que aún no se había resuelto por completo. El problema de los gases tóxicos en la cabina persistía en algunas unidades. No era constante, pero sí lo suficiente como para provocar bajas por pérdida de conciencia en vuelo. Se descubrió que el sellado de la sección frontal del motor variaba según la calidad del ensamblado, lo cual podía comprometer el flujo de gases si no se mantenía una presión específica. Aún así, las ventajas superaban ampliamente los riesgos. Con una estructura semimonocasco reforzada, el La-7 podía absorber impactos sin perder control. El tren de aterrizaje, más robusto que el del Yak-3, le permitía operar desde pistas semipreparadas. Su velocidad máxima de 661 km por hora lo colocaba por encima del Yak-9, 610 a 620 km por hora, y casi a la par con el FW-190A8, 656 km por hora, pero con una respuesta más ágil en curvas horizontales, especialmente entre los 3,000 y 6,000 metros. Además, sus cañones SHVAK tenían una cadencia combinada de 1,200 disparos por minuto, lo que lo hacía ideal para ataques de ruptura y persecución, incluso contra bombarderos pesados como el Heinkel E-111 o el Yankees U-88. Sin embargo, quizás lo más sorprendente no era lo que el avión podía hacer, sino lo que estaba haciendo sin que nadie lo supiera. Mientras los informes oficiales seguían exaltando a los Yaks como el puño del cielo soviético, el La-7 acumulaba victorias silenciosas, y su piloto estrella no tardó en aparecer. Ivan Nikitovich Kozedub. Hijo de campesinos ucranianos, tímido pero letal, Kozedub había forjado su leyenda con el La-5FN. Pero cuando probó el La-7, se negó a volar cualquier otro. A bordo de su nueva máquina, decorada con la inscripción "Por la Patria", Kozedub derribó su caza número 63. Pero lo que asombró a todos fue el informe que presentó en octubre de 1944. Aseguraba haber derribado un avión a reacción. El avión era un Messerschmitt Me-262. Y si el informe era cierto, como hoy lo reconocen varios historiadores, significaba que un caza a hélice soviético había derribado el arma secreta de Hitler antes incluso de que los aliados tuvieran éxito en enfrentarse a uno. ¿Cómo lo hizo? ¿Fue suerte? ¿Fue maniobra? ¿O fue el avión? Tal vez, si eso es cierto, entonces el La-7 no fue un caza más. Fue el primer grito de advertencia al futuro de la aviación a reacción. Un vestigio de lo que estaba por desaparecer, pero que no se iría sin dejar marca. Y sin embargo, incluso con estas hazañas, el avión seguía cargando con una contradicción amarga. Era adorado por sus pilotos, pero ignorado por su país. No aparecía en los pósters. No encabezaba los desfiles. No fue glorificado en los noticieros soviéticos como otros modelos. ¿Por qué? Hay quienes aseguran que Lavochkin nunca fue del agrado del círculo íntimo de Stalin, que su carácter reservado, su falta de ambición política y su distancia con los propagandistas del régimen lo condenaron al segundo plano. Otros dicen que simplemente llegó tarde, que el Yakovlev ya tenía el contrato de posguerra asegurado. Pero para los que lo volaron, el La-7 no fue una sombra. Fue la espada, la herramienta, el refugio y el ataque. La oportunidad de sobrevivir otro día y regresar a casa. Y aunque la historia oficial no siempre lo celebró, en el campo de batalla, donde no hay retórica que valga, el Lavochkin La-7 había comenzado a hacerse un nombre. Uno que no olvidaremos tan fácilmente. Un avión puede ser hermoso. Puede tener líneas aerodinámicas perfectas, armas letales y controles precisos. Pero si su corazón no late con fuerza, todo eso es irrelevante. En un duelo en el cielo, un segundo de aceleración lo es todo. Y ese segundo, ese latido vital, lo da el motor. El Lavochkin La-7 fue, ante todo, una máquina construida alrededor de un rugido.
el del motor radial Svetsov AS-82FN, una obra de ingeniería soviética que representó el punto más alto de la línea iniciada por la copia del Wright R-1820 Cyclone norteamericano en los años 30. Pero lo que Lavochkin logró con ese motor no fue simplemente incorporarlo, fue llevarlo al límite y hacerlo sobrevivir ahí. El AS-82FN era un motor radial de 14 cilindros en doble estrella, refrigerado por aire, con un desplazamiento total de 41,2 litros. Su peso en seco era de aproximadamente 870 kilogramos y producía una potencia máxima de 1,850 caballos de fuerza a 2,700 RPM, con picos que podían alcanzar los 2,000 HP bajo inyección enriquecida en altitudes medias. Tenía una relación de compresión de 6:7:1 y utilizaba inyección directa de combustible con un sistema de sobrealimentación de 2 velocidades que mejoraba notablemente el rendimiento en altitudes intermedias. La configuración del motor permitía un equilibrio perfecto entre potencia, fiabilidad y mantenimiento. A diferencia de los motores en línea refrigerados por agua, como el Daimler-Benz DB605 alemán o el Rolls-Royce Merlin británico, el AS-82FN no requería radiadores ni sistemas de refrigeración líquida vulnerables al fuego enemigo. Eso le daba a la 7 una ventaja clara: podía recibir impactos frontales sin perder el motor por pérdida de líquido refrigerante. Además, era más tolerante a condiciones extremas de frío, algo esencial en los inviernos del frente oriental, donde otros motores se congelaban incluso antes del despegue. Pero eso no significa que fuera una solución perfecta. Su consumo de combustible era alto, lo que limitaba el alcance operativo de la 7 a unos 635 kilómetros de combate, inferior al de cazas como el P-51 de Mustang, que con sus tanques suplementarios superaba los 1,600 kilómetros. Sin embargo, el teatro de operaciones soviético no requería tanta autonomía. La mayoría de los enfrentamientos ocurrían a distancias relativamente cercanas a las líneas soviéticas. Entonces, si el motor era tan potente, tan confiable, ¿por qué casi nadie fuera de la URSS lo menciona? ¿Por qué no fue replicado como el Merlin o el BMW 801? ¿Por qué se quedó en el olvido técnico del bloque oriental? Tal vez, como todo en la URSS, lo que brillaba demasiado se silenciaba. Tal vez no estaba hecho para que Occidente lo reconociera. O tal vez su verdadero valor nunca fue exportado, y murió con los planos en un cajón de Moscú. En el combate, el AS-82FN demostraba su poder al instante. Al acelerar desde una patrulla a velocidad crucero, el A-7 podía pasar de 350 km por hora a más de 600 en menos de 30 segundos, dependiendo de la altitud y mezcla. Su respuesta al acelerador era casi inmediata, y a diferencia de algunos motores alemanes, que requerían ajustes constantes de mezcla, presión de aceite y RPM, el AS-82FN era más indulgente con el piloto. Esto liberaba capacidad cognitiva para maniobrar, buscar blancos o sobrevivir. Sin embargo, su diseño compacto y su sistema de admisión generaban altas temperaturas en la sección frontal, lo cual obligaba a un monitoreo constante del indicador térmico. Una falla frecuente era el sobrecalentamiento en vuelos de ascenso prolongado sin refrigeración adecuada por velocidad. En estos casos, se recomendaba usar el sistema de mezcla pobre temporalmente y evitar la poscombustión forzada. Era un motor de músculo, pero no invencible. Su sonido también era inconfundible. Los pilotos enemigos aprendieron a reconocer el bramido profundo y repetitivo de la A-7 al entrar en combate, algo que causaba inquietud en escuadrones de FW-190 acostumbrados a cierta superioridad a baja altitud. Era un rugido que no solo anunciaba combate, sino que decía: estoy aquí, y no voy a huir. Y aunque el AS-82FN no alcanzaba la sofisticación técnica de motores como el Rolls-Royce Griffon, que incorporaba turbocompresores y hélices contrarrotatorias, lo compensaba con una simpleza brutal que podía ser reparada en el campo con herramientas básicas. Esa capacidad de operar con fallos menores, de seguir volando con bujías defectuosas, de no necesitar pistas limpias ni hangares técnicos, era exactamente lo que la URSS necesitaba. En pruebas comparativas internas de 1944,
El A7 con motor AS82 FN superó en rendimiento en velocidad horizontal y ascenso al Jack 3 con Climo VK 105 PF2 y en virajes sostenidos al FW 190A8 con motor BMW 801 D2, que aunque tenía potencia similar, sufría un mayor arrastre frontal y pesaba más debido a su blindaje adicional y armamento. Las tablas de rendimiento mostraban la 7 AS82 FN 1,850 HP/diagonal 661 km por hora a 6,000 metros diagonal 1,180 M/diagonal min de ascenso. FW 190A8 BMW 801 D2 1,770 HP/diagonal 656 km por hora a 6,000 metros diagonal 1,020 M/diagonal min de ascenso. Jack 3, VK 105 PF 21,290 HP/diagonal 645 km por hora a 5,000 metros diagonal 1,170 M/diagonal min de ascenso. P51 de Mustang, Merlin V 1650-71,490 HP/diagonal 703 km por hora a 7,600 metros diagonal 980 M/diagonal min de ascenso. La diferencia no era abismal, pero en el cielo, 5 km por hora pueden decidir quién vive y quién muere. Y ahí, el motor del A7 brillaba. No porque fuera perfecto, sino porque hacía justo lo que se necesitaba en el momento exacto. Era como un boxeador de peso medio con la pegada de un peso pesado y la resistencia de un maratonista. Y si eso es verdad, entonces tal vez hemos pasado décadas ignorando al verdadero rival técnico de los mejores motores aliados y alemanes. Tal vez, sin saberlo, los soviéticos crearon el motor más subestimado de la Segunda Guerra Mundial. Y todo eso empezó con un rugido. La teoría muere en el primer disparo. No importa cuánto se haya escrito en hojas técnicas o cuánto se haya probado en túneles de viento. En el cielo, a 1000 metros por segundo, todo se reduce a una decisión: girar, subir o morir. Ahí es donde un caza demuestra su verdad. Y en ese campo implacable, el Lavochkin La-7 empezó a hablar en un idioma que hasta los alemanes entendieron muy bien. Las primeras unidades fueron desplegadas en misiones de escolta, interceptación y cobertura de bombarderos IL-2 en el frente oriental. En teoría, su tarea no era buscar duelos. Pero la guerra no obedece a los manuales. Pronto comenzaron los encuentros. El primer test real de fuego ocurrió sobre los cielos de Letonia, donde una escuadrilla de la 7S interceptó una formación mixta de Focke-Wulf FW-198 y Bf-109 G6 escoltando bombarderos U-87. El piloto soviético Gennady Dmitriev escribió en su cuaderno de vuelo: nos lanzamos desde 3,500 metros. Vi al 190 intentar trepar para ganar posición, pero giré a la izquierda con un alabeo de 60 grados. Mi La-7 no perdió energía. Me puse en su cola en 3 segundos. Una ráfaga. Lo vi arder. Nunca antes había sentido el avión como una extensión de mis reflejos. Este testimonio, verificado posteriormente con los registros de la Luftwaffe, marcó un punto de inflexión. La velocidad de entrada del A7 en combate era tan alta que obligaba a los alemanes a cambiar su patrón de patrulla. Y ahí comenzaban las comparaciones. Frente al FW-198, el A7 tenía una ventaja clara en maniobrabilidad horizontal. Aunque el alemán tenía una estructura más robusta y mejor blindaje, su peso, 3,900 kilogramos frente a los 3,250 del A7, lo hacía lento en cambios de dirección. El A7 giraba más cerrado, más rápido, y salía del giro sin pérdida crítica de velocidad. En altitudes medias, 3,000 a 6,000 metros, donde ocurrían la mayoría de los enfrentamientos, el A7 tenía además mejor trepada. Donde el FW-190 superaba al A7 era en picado. Gracias a su diseño más compacto y estructura más pesada, descendía con mayor control y estabilidad, permitiéndole escapar con rapidez si la situación se complicaba. Pero en esas fugas, el A7 podía seguirle, al menos por algunos segundos, y a veces, esos segundos eran todo lo que se necesitaba para disparar una ráfaga letal.
Contra el Bf-109 G6, la historia era distinta. El Messerschmitt era más ligero y más ágil verticalmente, pero su estabilidad a alta velocidad era problemática. Los controles se endurecían a partir de los 600 km por hora, haciendo que muchos pilotos alemanes evitaran maniobras prolongadas a máxima velocidad. El La-7, en cambio, mantenía un control sorprendente incluso cerca de su límite. Esto le permitía mantener presión durante toda la persecución sin romper formaciones. Además, la cabina del La-7 ofrecía mejor visibilidad que la del Bf-109. El canopy tipo burbuja, aunque no tan avanzado como el del P-51 de Mustang, ofrecía un campo visual más limpio, esencial en combates girados donde la conciencia situacional definía la vida o la muerte. Ahora, el enfrentamiento más curioso y menos conocido fue contra el P-51 Mustang. Aunque la URSS nunca se enfrentó oficialmente a cazas estadounidenses en combate directo, sí hubo encuentros tensos sobre el cielo de Alemania y Checoslovaquia, donde los La-7 operaban cerca de formaciones aliadas. En algunos casos, pilotos soviéticos informaron haber simulado dogfights con Mustangs para medir rendimiento. Uno de esos informes decía: el Mustang sube bien, pero gira amplio. Si entro con ventaja, puedo quedarme a su cola. Pero si me atrasa en altitud, me gana en picado. En datos fríos, el P-51 detenía mayor velocidad máxima, 703 km por hora versus 661 del La-7, pero necesitaba más pista para despegar y era menos maniobrable en giros cerrados. En compensación, tenía mejor alcance, mejor estabilidad a alta velocidad y un radar de navegación más avanzado. Era un caza de largo alcance, mientras el La-7 era un cuchillo afilado para el combate cuerpo a cuerpo. Pero quizás lo más importante del La-7 no era lo que podía hacer, sino lo que permitía sentir. Los pilotos soviéticos, acostumbrados durante años a volar aviones inferiores, de pronto tenían en sus manos una herramienta que respondía como si pensara. Una máquina que por fin no les pedía milagros, sino que los entregaba. Y si eso era verdad, entonces el equilibrio de poder en los cielos del este había cambiado. Pero, ¿por qué nadie fuera de la URSS lo reconoció? ¿Por qué los libros de historia apenas lo mencionan? ¿Qué se perdió entre el rugido del motor y el silencio de la posguerra? Tal vez, simplemente, al mundo no le convenía admitir que la Unión Soviética, en sus últimos años de guerra, había creado un caza que podía mirar de frente a cualquier rival occidental y sonreírle antes de apretar el gatillo. Y quizás, por eso, cuando la guerra terminó, el La-7 fue guardado en hangares oscuros, sin aplausos ni ceremonias, como si su gloria hubiera sido demasiado incómoda para ser recordada. Pero los que lo pilotaron nunca lo olvidaron. En los hangares de la base aérea de Kubinka, una figura solitaria inspeccionaba su avión bajo la luz pálida del amanecer. No hablaba mucho, no sonreía con facilidad, pero su nombre ya era leyenda entre los escuadrones soviéticos, Ivan Nikitovich Kozedov, y el avión al que se subía, cada vez que lo llamaban al frente, era un Lavochkin La-7. Para algunos, volar un avión así era una orden. Para él, era una elección. Kozedov había derribado 48 aviones enemigos a bordo del La-5FN, su montura anterior. Ya era un as consolidado. Ya tenía condecoraciones, respeto, fama. No necesitaba probar nada. Pero cuando probó el La-7 por primera vez en 1944, algo cambió. No fue un dato técnico lo que lo convenció. Fue una sensación física. La respuesta del timón, la aceleración al salir del viraje, la forma en que la cabina vibraba con furia controlada cuando apretaba el gatillo. Era como si el avión me entendiera antes de mover los controles, diría años después, en una entrevista que fue censurada durante décadas. Y no solo voló el La-7, lo convirtió en un símbolo. Su unidad, el 176º Regimiento de Cazas de la Guardia, recibió los primeros modelos con la inscripción por Stalin pintada a mano sobre el morro. A bordo de ese avión, Kozedov sumó 14 victorias más, llevando su total confirmado a 62 derribos, lo que lo convirtió en el as más letal entre todos los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, superando incluso a ases británicos, estadounidenses y franceses. Una de esas victorias fue especial, no tanto por el blanco, sino por lo que representaba.
Fue en abril de 1945. Kozedup patrullaba cerca de Berlín cuando avistó un avión extraño, de silueta afilada, sin hélice visible. Supo de inmediato que no era algo común. Era un Messerschmitt Me-262, el primer caza a reacción operacional de la historia. Una maravilla tecnológica, supuestamente intocable. Kozedup lo persiguió. Aprovechó su ventaja en altitud. Descendió con un ángulo perfecto. Cuando el Me-262 trató de escapar, ya era tarde. 3 ráfagas, impacto en el motor, fuego y una caída recta hacia el suelo. Había sido la primera vez que un avión de hélice soviético derribaba a un jet alemán. Y aún hoy, hay historiadores que dudan del informe. Algunos dicen que fue inventado por propaganda. Otros dicen que fue suerte. Pero si Kozedup mintió, lo hizo con una coherencia técnica imposible de fabricar. Porque los pilotos que vuelan saben cuando alguien cuenta una verdad. Pero Kozedup no fue el único. Vladimir Lavrinenkov, otro soviético con más de 35 derribos confirmados, también voló el La-7 en los últimos meses de la guerra. Describía al avión como una flecha obediente, en contraste con otros modelos que requerían fuerza física y adaptación constante. Su habilidad para mantener la energía en combates prolongados le permitió sobrevivir encuentros con cazas alemanes que antes habrían significado muerte segura. Otros pilotos, como Sergei Dolguzin y Alexei Aleliukin, destacaron algo que rara vez aparece en los manuales: la sensación de seguridad. No porque el avión fuera invulnerable, sino porque no se comportaba como una trampa voladora. Con el Yak o el MiG, sentías que si girabas mal, te ibas al suelo. Con el La-7, sabías que podías arriesgarte una vez más. Eso cambió todo. Porque en guerra, saber que tu máquina te cuida puede ser la diferencia entre atacar o huir. Entre acertar un disparo o morir pensando si fue buena idea girar. Y sin embargo, no todo fue gloria. Muchos de estos pilotos también sufrieron los defectos que la producción acelerada generaba. Cabinas que filtraban gases, hélices mal balanceadas, partes metálicas que se deformaban con el frío intenso. Lavrinenkov reportó una pérdida completa de visión tras una fuga de aceite en pleno combate. Tuvo que aterrizar a ciegas con el parabrisas cubierto por dentro. Sobrevivió, pero apenas. Y sin embargo, siguió volando el La-7. Entonces, ¿qué hace que un piloto regrese voluntariamente a una máquina que ya casi lo mata? ¿Qué lo impulsa a confiar otra vez? Tal vez la respuesta no esté en los números. Tal vez esté en la sensación de que ese avión, con todo y sus fallos, estaba hecho para ellos. No para lucirse, no para posar en los museos, sino para sobrevivir en la nieve, en el barro, en el cielo partido de un país que sangraba por todos los frentes. El La-7 fue, para estos hombres, más que un arma. Fue una posibilidad real de regresar a casa. Y eso no se olvida. No se entierra, no se borra con el paso del tiempo. Por eso, cuando terminó la guerra y los desfiles comenzaron, muchos de estos pilotos protestaron en silencio al ver que se exhibían otros modelos. El Yak-3, el Tu-2, incluso prototipos nuevos. Pero no el La-7. No era lo suficientemente presentable. Como si la gloria no tuviera cicatrices. Como si lo verdaderamente efectivo no pudiera ser también incómodo. Pero para quienes lo volaron, el Lavochkin La-7 no necesita estatuas. Está en cada historia que aún no se cuenta. En cada derribo que evitó una bomba sobre una ciudad. En cada piloto que, gracias a él, vivió para contarlo. Desde lejos, el La-7 parecía una máquina de precisión. De cerca, a veces, era otra historia. Durante la etapa de diseño y pruebas, el Lavochkin La-7 superó las expectativas. En combate, sus cifras comenzaron a hablar por sí solas. Pero cuando la orden de producirlo en masa llegó a las fábricas, lo que era una obra de ingeniería ajustada al milímetro tuvo que enfrentarse con la realidad soviética. Líneas de montaje saturadas, escasez de materiales de calidad, personal inexperto, sobre todo, prisa. Mucha prisa. Porque cada semana que se retrasara una entrega, era una semana más en la que los pilotos volaban modelos anticuados. Una semana más en la que un Yak caía frente a un Focke-Wulf. Una semana más en la que la Luftwaffe se reía del cielo soviético.
Así que la orden fue clara: producir el A-7 a cualquier costo. Y el costo fue más alto de lo que muchos imaginan. En las fábricas de Gorky, Saratov y Tusino, los supervisores comenzaron a notar algo que no aparecía en los informes de Moscú: unidades que salían con errores de ensamblaje, fuselajes mal sellados, conexiones eléctricas defectuosas, y peor aún, placas de madera laminada que, por falta de resina fenólica adecuada, absorbían humedad y se deformaban en vuelo. Muchos de los operarios eran mujeres y adolescentes sin experiencia previa, reclutados a toda prisa mientras los hombres luchaban en el frente. Se les entregaban planos que a menudo no estaban actualizados, instrucciones vagas y piezas que a veces no encajaban del todo, pero se colocaban igual. Lo importante era que el avión saliera, aunque eso significara comprometer su alma. Uno de los errores más graves fue detectado en la línea de ensamblaje del carenado del motor. Una mala calibración en la aleación metálica provocaba microfisuras que, bajo presión térmica, podían abrirse y liberar gases tóxicos directamente en la cabina. Este defecto fue el responsable de al menos una docena de incidentes documentados, donde los pilotos perdieron el conocimiento o tuvieron que realizar aterrizajes de emergencia en mitad del combate. La URSS, al conocer el problema, no detuvo la producción. Solo ordenó que se tuviera cuidado con la alineación del sellado. No había tiempo para rediseñar piezas ni detener el flujo de aviones. Si uno de cada 10 caía por fallos internos, que cayera. Los otros 9 seguirían peleando. Y ahí aparece la pregunta incómoda: ¿vale más un avión listo hoy que uno perfecto mañana? Tal vez sí. Si estás perdiendo una guerra. Tal vez no. Si estás enterrando a los que confían en él. Pero claro, si logras encontrar ese equilibrio, podrías ganar batallas que nadie esperaba. La presión por cumplir cuotas diarias llevó incluso a decisiones inverosímiles, como usar madera reciclada de muebles civiles para completar partes de la estructura secundaria, como reemplazar tornillos de titanio por piezas de acero común, que se oxidaban al contacto con el agua de deshielo, o usar pintura no resistente al fuego en componentes internos, lo cual agravaba los incendios en cabina. Muchos pilotos comenzaron a desconfiar de sus propios aviones. Antes de cada despegue, se realizaban inspecciones visuales exhaustivas, más allá del protocolo. Tocaban las alas, verificaban la firmeza de los remaches. Algunos incluso llevaban consigo pequeños destornilladores ocultos para ajustar partes sueltas antes de la misión. Pero también hubo casos de sabotaje no intencional. En una fábrica cerca de Moscú, se descubrió que los trabajadores, por ignorancia o por simple desesperación, habían instalado el sistema de alimentación de combustible con las válvulas invertidas. Los aviones afectados perdían presión en picado, apagando el motor en pleno descenso. Se reportaron 3 muertes antes de que alguien encontrara el error. Y sin embargo, el avión seguía volando. ¿Por qué? ¿Cómo puede una máquina funcionar bajo tanto caos? Tal vez porque el diseño base era tan robusto que toleraba abusos. Tal vez porque sus líneas estaban tan bien pensadas que, incluso incompleto, podía dar pelea. O tal vez porque la determinación de los pilotos era más fuerte que las grietas en el fuselaje. Uno de ellos, el capitán Yakov Makarov, dijo en su informe: mi A-7 tenía una vibración constante en el ala derecha. Sabía que era un problema estructural, pero también sabía que podía volar igual. Prefería eso a volver a un jack que giraba como un tractor. Y así, entre errores, reparaciones de campo, improvisaciones y plegarias, el Lavochkin La-7 se convirtió en el avión imperfecto que hizo cosas perfectas. Pero si eso es cierto, entonces tal vez el verdadero enemigo no estaba solo en el cielo. Tal vez el La-7 tuvo que pelear 2 guerras al mismo tiempo. Una contra los cazas enemigos, y otra contra las condiciones que casi lo destruyen desde adentro. Y si sobrevivió a ambas, es porque no era solo una máquina. Era una declaración. Una prueba viviente de que incluso lo construido con prisas, si nace con propósito, puede cambiar la historia. La guerra tiene momentos en los que todo se define en segundos. Un ataque sorpresa, un giro en la dirección correcta, una decisión instintiva que cambia la historia. En esos instantes, un solo avión puede inclinar la balanza. El Lavochkin La-7 lo hizo varias veces, y casi nadie lo sabe.
A medida que la Unión Soviética empujaba al Tercer Reich de vuelta hacia sus fronteras, el cielo se volvió aún más letal. Los alemanes, desesperados, aumentaron el despliegue de sus mejores cazas, FW-198, Bf-109G-10, incluso el revolucionario Me-262. Pero también era el momento en que el La-7 alcanzaba su madurez operativa. Fue en los cielos sobre Letonia, Lituania y Prusia Oriental donde el La-7 escribió su historia más feroz. Uno de los enfrentamientos más significativos ocurrió en octubre de 1944, durante la ofensiva del Báltico. Las fuerzas soviéticas necesitaban cubrir un avance blindado que cruzaría territorio abierto. La Luftwaffe planeaba un ataque preventivo con bombarderos medios protegidos por FW-190S. Se asignó al 176º Regimiento de Cazas de la Guardia, equipado con la 7S, la tarea de eliminar la amenaza. En esa misión, los La-7 despegaron desde una base temporal en Filupe, aún con humedad en las pistas de tierra. A una altitud de 4,000 metros, la formación soviética avistó a los bombarderos U-88 escoltados por unos 12 FW-190. Lo que siguió fue un combate que duró solo 6 minutos, pero fue una masacre. Los La-7 descendieron en picado desde una posición superior. La primera escuadrilla, liderada por el capitán Dolguzin, logró interceptar a los cazas enemigos antes de que se replegaran. En apenas 90 segundos, 4 Focke-Wulf fueron derribados. 2 bombarderos estallaron en el aire. La escuadrilla soviética no sufrió bajas. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue posible una victoria tan aplastante en tan poco tiempo? La respuesta está en los datos. El La-7 entró en combate a 600 km por hora, con ventaja de altitud y mejor velocidad de ascenso. El FW-190, al intentar trepar, quedó expuesto. Además, las ráfagas del armamento del La-7, cañones SHV-AK de 20 mm, eran lo suficientemente precisas y concentradas como para neutralizar con una sola pasada a un avión enemigo sin necesidad de convergencia de fuego. Otro combate decisivo se dio durante la batalla por Königsberg, en abril de 1945. La ciudad, sitiada, era defendida por escuadrones mixtos de cazas alemanes que intentaban frenar los bombardeos soviéticos. Aquí, el La-7 fue usado en misiones de superioridad aérea ofensiva, lanzándose antes del ataque de los Il-2 para limpiar el cielo de resistencia. Según los informes del Estado Mayor soviético, en una sola jornada los La-7 derribaron 11 aviones enemigos a costa de una sola pérdida, causada no por fuego enemigo, sino por un fallo estructural en un ala al intentar un giro cerrado a baja altitud. El piloto sobrevivió. Durante la ofensiva de Budapest, los La-7 jugaron otro rol clave: interceptar columnas de aviones de transporte alemanes que intentaban evacuar personal del alto mando. En una noche de marzo de 1945, un grupo de La-7S detectó un escuadrón de U-52 escoltado por Bf-109. A pesar de la oscuridad, los pilotos soviéticos atacaron con éxito. 3 aviones de transporte fueron derribados. Uno de los pasajeros era un oficial del cuerpo de ingeniería alemán con documentos críticos que nunca llegaron a Berlín. A veces, el impacto de un avión no se mide solo en victorias, sino en los resultados estratégicos que provoca. En uno de los informes desclasificados en los años 90, un comandante alemán escribió: "Desde enero, el patrón ha cambiado. Nuestros pilotos reportan un caza soviético de gran velocidad que supera al Focke-Wulf en ciertas maniobras. Es posible que sea una evolución del La-5. La recomendación es evitar el combate girado por debajo de 6,000 metros con estos nuevos aparatos". Esto, viniendo de un enemigo, es más elocuente que cualquier medalla. Y sin embargo, ¿por qué no se celebraron estas victorias como se hizo con otras? ¿Por qué no hay grandes películas soviéticas sobre el La-7 como las hay del Yak o del Il-2? Tal vez porque la historia también tiene favoritos. Y a veces, los que realmente marcan la diferencia, no reciben reflectores. Pero en los cielos, el La-7 brilló como pocos. Duelos sobre Hungría, coberturas en Silesia, intercepciones en Checoslovaquia, donde hubo un espacio crítico, donde el tiempo era apretado y el enemigo estaba cerca. Los comandantes elegían una y otra vez el La-7. No porque fuera perfecto, sino porque funcionaba donde otros fallaban.
porque era rápido sin ser indomable, ágil sin ser frágil, letal sin ser incontrolable. Y en una guerra donde cada minuto contaba, eso era lo que importaba. La Unión Soviética ganó la guerra, pero no todas sus verdades sobrevivieron a la victoria. Con la caída de Berlín y la rendición del Tercer Reich, el mundo se sumió en celebraciones, desfiles, medallas, monumentos. La historia comenzaba a escribirse, y como siempre, los vencedores la escribían. Pero en el caso del Lavochkin La-7, algo desconcertante ocurrió. El avión que tantos pilotos habían considerado su salvación comenzó a desaparecer de los informes, de los libros, de la memoria oficial. En los documentos del Ministerio de Defensa soviético entre 1945 y 1947, las referencias al La-7 comienzan a disminuir. A pesar de que más de 5,700 unidades habían sido construidas y de que fue el caza principal en los combates finales del conflicto, su protagonismo se diluye frente a los Yakovlev. Se publicaban cifras sobre el Yak-3 y el Yak-9 con titulares rimbombantes: el mejor caza del frente, orgullo del pueblo soviético, herramienta del héroe. El La-7 ni siquiera era mencionado. En muchas publicaciones técnicas posteriores a la guerra, fue etiquetado como un modelo de transición, o incluso una evolución intermedia del La-5, como si su identidad propia no mereciera espacio. ¿Cómo es posible que un avión que derribó jets alemanes, que dominó en velocidad y combate girado, y que fue la elección personal del mayor aliado de la guerra, no tuviera un lugar destacado en la narrativa oficial? Tal vez es porque su existencia no encajaba con los planes de futuro. Tal vez fue una amenaza política más que un símbolo nacional. O tal vez, y esto es lo más inquietante, su éxito revelaba verdades incómodas sobre los fracasos anteriores que nadie quería recordar. Una de las claves está en la relación personal entre Lavochkin y las altas esferas del poder. A diferencia de Alexander Yakovlev, un protegido directo de Stalin, miembro del Comité Central y hábil operador político, Semyon Lavochkin era un técnico reservado, crítico, poco interesado en el espectáculo. Ese carácter lo dejó fuera de los círculos de decisión en la posguerra, cuando se repartían los contratos, las glorias y los homenajes. Y había otro problema más profundo. Muchos de los informes sobre el La-7 fueron editados o archivados por precaución ideológica. Varios documentos de combate que exaltaban la efectividad del La-7 terminaban siendo corregidos para restar importancia al avión y centrar el mérito en la unidad o el piloto. Se borraron cifras exactas de enfrentamientos. Se modificaron reportes de derribos que involucraban a prototipos enemigos. Incluso se omitieron detalles sobre enfrentamientos contra cazas occidentales que ocurrieron en las zonas de ocupación compartida tras la guerra. En los archivos liberados en 1991 tras la caída de la URSS, se descubrió un informe fechado en marzo de 1945 en el que se recomendaba restringir las publicaciones técnicas sobre el La-7 para evitar confusión respecto a la línea Yakovlev como caza oficial del Ejército Rojo. No se trataba de un problema técnico, era una decisión política. También se encontró evidencia de que algunos incidentes técnicos ocurridos durante las primeras semanas de operación del La-7, como el filtrado de gases en la cabina o fallos en el sistema eléctrico de ignición, fueron deliberadamente ocultados o atribuidos a error del piloto, para no comprometer la imagen de la industria aeronáutica soviética. Pero los pilotos sabían la verdad. Iván Kozedov, en sus memorias inéditas, dejó una línea amarga. No elegí el La-7 por órdenes. Lo elegí porque era el mejor. Que no lo quieran decir hoy, es otro asunto. Otros veteranos, como el coronel retirado Yuri Galitsky, confesaron que los manuales técnicos del avión fueron retirados de las academias de formación en 1947, cuando comenzó el reemplazo sistemático por modelos de diseño Yakovlev y luego Mikoyan. Entonces, ¿por qué tanto esfuerzo por apagar una historia que tenía todo para ser celebrada? Tal vez porque reconocer a La-7 era también reconocer que muchas decisiones anteriores habían sido erróneas. Que miles de pilotos murieron en cazas mediocres mientras el mejor diseño estuvo arrinconado. Tal vez porque el avión no nació de los favoritos del poder. O simplemente porque a veces, lo que funciona demasiado bien incomoda más que lo que falla. Y así, lentamente, el La-7 fue silenciado.
no por sus enemigos, sino por los que un día lo aplaudieron en privado. Pero la historia, como el vuelo, no se detiene por una orden escrita. Los archivos vuelven a abrirse. Los testimonios resurgen. Las cifras ocultas encuentran su camino hacia la luz. Y lo que parecía una anécdota, toma forma de verdad. Y si eso es cierto, si el La-7 fue deliberadamente borrado del relato oficial, entonces tal vez estamos ante uno de los grandes silencios de la historia de la aviación militar. Uno que ya no callará más. La guerra había terminado. Las bombas habían cesado. Berlín ardía en ruinas, y la hoz y el martillo ondeaban sobre el Reichstag. Pero mientras los soldados regresaban como héroes, no todos los vencedores encontraron su lugar en la celebración. En las pistas del aeródromo de Kubinka, cientos de Lavochkin La-7 yacían alineados como estatuas silenciosas. Muchos aún mostraban marcas de combate, fragmentos de metralla en sus alas, cabinas reparadas, emblemas personales pintados con carbón o tiza. Eran máquinas que habían regresado de la muerte una y otra vez. Y sin embargo, sus horas estaban contadas. Apenas un año después del fin del conflicto, la URSS inició el proceso para retirar progresivamente a La-7 del servicio activo. La decisión oficial fue que se trataba de un avión de arquitectura temporal, y que el avance tecnológico demandaba la transición inmediata hacia modelos más modernos, principalmente a reacción. Pero la realidad era más cruda. Mientras otros países conservaron y glorificaron a sus mejores cazas de hélice, los estadounidenses con el P-51 Mustang, los británicos con el Spitfire, la Unión Soviética pareció apurada por enterrar a La-7. Los nuevos aviones Ya-15, a reacción, y algunos prototipos de la familia MiG comenzaron a recibir prioridad absoluta. Aunque estos modelos aún presentaban graves fallas, el régimen los promovía como símbolos del nuevo futuro soviético. El pasado ya no interesaba, y el La-7, por más eficaz que fuera, era parte de ese pasado. Pero había algo más. No solo fue retirado, fue borrado de las exportaciones. La URSS, en pleno proceso de establecer gobiernos aliados en Europa del Este, entregó a Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia aviones como el Jak-3, el Jak-9 y el Il-2, pero nunca ofreció el La-7. No se exportó, no se transfirió a otros países aliados, ni siquiera a Corea del Norte, cuando comenzó el conflicto de 1950 y se necesitaban urgentemente aviones de combate. ¿Por qué no se aprovechó un avión que aún era competitivo frente a cualquier caza de hélice de posguerra? Tal vez porque compartirlo habría sido admitir que, durante un breve y explosivo momento, la URSS había construido algo que superaba incluso sus propias doctrinas. Tal vez porque el La-7 no fue un proyecto del sistema, sino del margen, de lo improvisado, de lo personal. Semyon Lavochkin, a pesar de todo, no fue purgado, pero tampoco premiado. Continuó desarrollando aviones, como el La-9 y el La-11, pero ya sin el impacto que su creación máxima había tenido. El Estado lo dejó vivir, pero le quitó el micrófono. Los pocos La-7 que quedaron operativos fueron relegados a tareas de entrenamiento, luego de transporte local, y finalmente desmontados para repuestos. Algunos fueron almacenados como chatarra técnica. Solo 2 o 3 ejemplares completos sobrevivieron. Uno fue enviado a un museo en Monino. Otro, olvidado durante años en una base de pruebas, fue rescatado por historiadores en la década de 1980. Pero incluso ahí, el silencio persistía. Las guías de museo no hablaban mucho de él. Solo mencionaban caza soviético de finales de la guerra, derivado del La-5. Como si eso bastara para contar su historia. Y si tú no supieras lo que ahora sabes, si no hubieras escuchado a los pilotos, leído los informes, comparado sus cifras, ¿no pensarías que fue un modelo más? Una nota de pie de página. Pero claro, ahora sabes que no fue así. Que hubo un avión soviético que podía medirse con un Mustang en velocidad, con un Spitfire en maniobrabilidad, con un Focke-Wulf en potencia de fuego. Un avión que salvó vidas, ganó duelos y desafió todo pronóstico. Un avión que volaba con el corazón de una nación en guerra y que fue olvidado por la paz. El Lavochkin La-7 no desapareció por viejo. Desapareció porque fue incómodo, porque funcionó mejor de lo que se esperaba,
porque fue una excepción en un sistema que temía a las excepciones. Y aún así, su historia vive, no en los carteles, no en las estatuas, sino en los pocos que aún la cuentan, en los registros reencontrados, en las fotografías sepia de cabinas abiertas, en las cicatrices del fuselaje que aún guarda el eco de sus batallas. Y ahora, también en ti. Hay máquinas que nacen para durar, y otras que nacen para salvar. El Lavochkin La-7 fue lo segundo. No fue diseñado para impresionar en los desfiles ni para llenar vitrinas en los museos. Fue creado bajo presión, construido con urgencia, probado en condiciones brutales y arrojado al combate cuando nadie creía que sobreviviría. Y sin embargo, voló. Y ganó. Fue el arma silenciosa que no pedía aplausos. El rugido escondido detrás del humo. El aliado de los que no tenían margen de error. Lo volaron hombres que no sabían si volverían a casa. Hombres que conocían el fracaso, que habían sentido el temblor en sus manos al despegar sabiendo que quizás el avión no aguantaría. Y entonces llegó el La-7. Y, por primera vez, el avión sí respondía. No como un milagro, sino como una herramienta justa. En una guerra donde tantas vidas fueron usadas como estadísticas, el La-7 fue uno de los pocos instrumentos que les devolvió a los pilotos algo de control, algo de fe. No eliminó el miedo, pero lo equilibró con esperanza. Y, sin embargo, fue olvidado, enterrado por los libros, ignorado por la política, reemplazado por aviones inferiores que sonaban mejor en las reuniones del comité. ¿Cuántas otras historias como esta quedan sin contarse? ¿Cuántos héroes, cuántos inventos, cuántas decisiones correctas han sido borradas porque no encajaban con la narrativa oficial? Y si eso es cierto, ¿a qué otras verdades estaremos dándoles la espalda hoy mismo, sin darnos cuenta? El Lavochkin La-7 no necesita una estatua. Ya tuvo su monumento en el cielo, en cada combate en el que una vida fue salvada por una ráfaga certera o una trepada inesperada. En cada maniobra que no debía funcionar, pero funcionó. Y ahora que lo conoces, ya no puedes ser olvidado del todo. El viento ha cambiado. Las nubes no llevan bombas, pero si preguntas, y tú tienes una nueva forma de ver el pasado. Porque a veces, los fantasmas más ruidosos no vienen del fracaso, sino del éxito que no quisieron que recordáramos.